Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y eventos que marcan el rumbo de la historia. Un evento que ha dado muchísimo de qué hablar durante las últimas semanas fue protagonizado por el Dalai Lama. ¿Vio usted el video? Un video absolutamente repugnante, por lo menos desde la óptica del mundo occidental. Tiene una justificación en la cultura tibetana, pero para los occidentales resultó absolutamente estridente. ¿Sabe de qué le estamos hablando? Veamos. La figura del Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, continúa generando polémica en medios de comunicación e internautas por su particular comportamiento en eventos públicos durante las últimas semanas y que han sido señalados de inapropiados. Recientes imágenes difundidas en el ciberespacio muestran a la santidad acariciando con insistencia el brazo de una niña con discapacidad sentada a su lado y ante la mirada de otros adultos. Las imágenes ocasionaron todo tipo de críticas por parte de la opinión pública, la mayoría acusándolo de sentir atracción por los niños. La cantante estadounidense de música pop Lady Gaga también vivió un momento incómodo con el Dalai Lama durante una conferencia humanitaria en 2016 en el país norteamericano, en la que él le toca una de las piernas del artista, una actitud que muchos usuarios reprocharon en redes sociales. El incidente que escandalizó la audiencia internacional ocurrió durante un evento con estudiantes en la India, donde el dirigente de la Administración Central Tibetana de 83 años besó en los labios a un niño para luego pedirle que le chupara la lengua ante los presentes y las cámaras. Posteriormente, el líder espiritual pidió disculpas al menor y a su familia, así como a sus amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras causaron. Sin embargo, movimientos políticos y sociales de algunos países rechazaron y condenaron las disculpas, exigiendo a las autoridades de la India arrestar a Dalai Lama y Nobel de la Paz por incitar el abuso infantil, al suponer que los líderes religiosos deben de ser protectores de los más vulnerables en la sociedad y no cometer actos abusivos. De hecho, el Dalai Lama se disculpó con la humanidad, con el mundo entero, le pidió disculpa a los padres, a los familiares e inclusive al niño que vimos protagonizando tan lamentable escena. En un comunicado que fue publicado en su sitio web oficial, el líder espiritual tibetano dijo querer disculparse ante el niño y su familia por el daño que puedan haber causado sus palabras, más que sus palabras, sus gestos, sus hechos, la manera como se comportó. Al Dalai Lama algunos le llaman su santidad, pues su santidad a veces bromea supuestamente con personas que conoce en una forma, dicen sus seguidores, inocente y juguetona. Lo cierto es que el video ha causado críticas generalizadas en prácticamente todo el mundo. Muchos usuarios de las redes sociales lo han calificado como un acto absolutamente inapropiado, inquietante, aberrante, repugnante. Ha tenido cualquier cantidad de calificativos. El incidente parece haber tenido lugar en el templo del Dalai Lama en una ciudad en el norte de la India. Sucedió específicamente el 28 de febrero. El video circuló unos días después, se hizo público unos días después. En ese momento, el Dalai Lama interactuaba con alrededor de 120 estudiantes que habían completado un programa de capacitación organizado por una fundación. Una fundación que es, digamos, como quien dice, el brazo filantrópico de una gran empresa en la India. En el video se ve a un niño preguntando si puede abrazar al Dalai Lama. Y el Dalai Lama le hace un gesto, no solamente le dice que sí, que lo puede abrazar. El Dalai Lama le da un beso en la frente y luego besa en los labios al niño. No conforme con eso, tal como ustedes lo vieron en el video, el Dalai Lama le pregunta al niño si le quiere chupar la lengua y efectivamente le saca la lengua al niño y el niño hace lo propio. Una forma habitual de saludar en el Tíbet. En muchas culturas, escuchen esto, sacar la lengua puede ser considerado como irrespetuoso, sí, por lo menos en nuestra cultura. Pero en el Tíbet es una forma de saludar
Sí, tan es así que ha sido una tradición desde el siglo IX, no es de ahorita, desde el siglo IX, tiempos de un rey impopular llamado Langdharma, conocido por su lengua negra. Ajá. La gente del Tíbet, pensando que el rey había renacido, pues sacaban su lengua para mostrar que no eran el monarca. Ellos, después que el rey había fallecido, los habitantes del Tíbet sacaban la lengua para demostrar que ellos no eran el monarca, que el monarca no había renacido. Y eso quedó como una forma de saludo, es más, como una forma de expresar respeto. Es esa manera de sacar la lengua. El Dalai Lama, cuyo nombre es Tenzin Gyatso, huyó del Tíbet en 1959 y desde entonces vive en el exilio en la India, después de una revuelta contra el dominio chino de la región. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿Se considera esto una manera de abuso sexual contra un menor de edad? ¿Está esto amparado por los derechos humanos? ¿Pueden los derechos humanos tener algún tipo de exclusión en función de tradiciones basadas en la cultura, como en este caso en particular? Eso y más lo vamos a conversar hoy con nuestra invitada en el estudio. Será la psicólogo Rosa Pellegrino. Enseguida volvemos. Tal como lo ofrecimos en la presentación, desde aquí hoy nos acompaña en el estudio la psicólogo Rosa Pellegrino. Rosa, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Tú trabajas en SECODAP, que Sí. trabajan fundamentalmente con niños, Así ¿ok? es. Y ustedes manejan mucho el tema de lo que tiene que ver con el abuso sexual, con los niños y todo este tipo de Sí, cosas. nosotros abordamos temas que tengan que ver con violación de derechos humanos. En dentro líneas de lo que, generales, por supuesto, claro. cabe. Quisimos invitarte precisamente por toda esta polémica que se generó en torno al Dalai Lama y el video que vio el mundo entero, que causó un revuelo total en el mundo entero, sobre todo en el mundo occidental, ¿ok? Por la aproximación que desde el mundo occidental luce totalmente inadecuada Así que es. tuvo el Dalai Lama hacia un niño que yo creo que tendría unos 7 años, 8 Probablemente, años, sí. algo así por el estilo. Aparentemente eso en la región del Tíbet es normal. Bueno, ¿Cómo sí, interpretarlo? sí, probablemente es algo que a nivel cultural ellos lo vean como algo pues más esperable o menos grave de lo que en efecto es. Sin embargo, nosotros desde SECODAP siempre hemos hecho mucho énfasis desde que ocurrió pues esta situación que realmente es lamentable, Así es. acerca de que ninguna ideología, ninguna creencia o posición religiosa justifica o hace que ese acto, que realmente es Fue un abuso, grotesco. por supuesto. Fue absolutamente grotesco. Exactamente, ninguno de esos elementos hace que eso sea algo justificado. Para algún grupo de personas, por lo que comentas, por temas culturales, por temas religiosos, puede verse menos alarmante de lo que es. Sin embargo, creo que tenemos la responsabilidad de informar y de posicionarnos, ¿no? De tomar una posición muy clara y muy segura con respecto a esto, y es que está descrito en la Convención de los Derechos del Niño que cosas como esas no pueden suceder ni con personas adultas, un acto lascivo, un acto de abuso, cuando no hay ningún tipo de consentimiento, y muchísimo menos en el caso de un niño. Claro, independientemente de la autoridad que esté ejerciendo el acto, ni de la parte del mundo donde se esté dando. Sí. ¿Eso tiene, digamos, algún tipo de control a nivel internacional o se puede justificar diciendo, bueno, en el Tíbet es válido? Bueno. En el Tíbet es una forma de consideración, de respeto, chuparle la lengua, por ejemplo, a la autoridad. Bueno, que es lo que dicen, ¿no? Claro, y fíjate que está, como te comento, está descrito en las leyes, en la Convención de Derechos del Niño, que esas cosas no pueden ocurrir, y sin embargo, porque sabemos que eso puede estar en papel y eso es lo que alarma, ¿no? Que al día Así de es. hoy, afortunadamente, cuando eso sucedió, muchas personas tomaron una posición de esto es grave, ¿no? Es decir, nos
tranquiliza, entre comillas, darnos cuenta de que la gente se está dando cuenta de que eso fue algo que no tuvo que suceder. Tan es así que el Dalai Lama supuestamente presentó Sí. su disculpa, pero no lo hizo él personalmente. Fue Claro. un vocero del Dalai Lama que aparentemente leyó un comunicado. Claro, claro, y más allá de eso, Giovanna, hay que pensar en las implicaciones que tiene eso para el Pero niño. fíjate qué interesante ese punto, porque precisamente ha trascendido en los medios de comunicación unos días después las declaraciones del niño donde él dice que él había tenido una experiencia extraordinaria Claro. y que él se sentía absolutamente orgulloso de lo que había sucedido. Claro, claro, y ahí está el detalle, que los niños, precisamente por ser niños, ellos están en una etapa evolutiva en la que no tienen por qué ni siquiera poder saber que eso es algo en donde ellos se vieron vulnerados, donde ese niño además, por la visibilidad mediática que tuvo ese video, además estuvo sumamente expuesto, porque estamos hablando de que el hecho es deplorable, es decir, Claro. lo que ocurrió, el acto fue asqueante. totalmente censurable y no conforme con eso. Y nosotros siempre hemos querido alertar con respecto a esto, entendemos que nos preocupa, que nos alarma, pero tenemos que tener mucho cuidado con el tema de viralizar ese video, ese material, porque estamos, sin querer probablemente los que lo hayan hecho, exponiendo al niño todavía más. Eso es verdad, estamos exponiendo al niño, pero también estamos haciendo público algo que es absolutamente aberrante Claro. y que debe ser condenado. Si no fuera por ese video, el mundo no se entera y no lo condena. Claro, claro, es probable que el video haya sido, digamos, como ese escenario o esa plataforma que nos permitió darnos cuenta de que podrá ser el Dalai Lama, porque además, Claro. qué irónico, ¿no? Que estamos hablando de este personaje, Sí, de así es. Nobel de la Paz, no sé qué, y fíjate que lo que ocurrió es algo que transgrede los derechos de los niños a leguas, y de la religión que sea, y de las creencias políticas, ideológicas, religiosas que tú tengas. Entonces, ¿Puede eso plantear una predisposición a una suerte de relación de sumisión de Claro. ese niño en el futuro? Claro, y fíjate algo, tú evalúas el contexto en el que se dieron las cosas y naturalmente estás hablando de una brecha de poder inmensa. Entonces, Y una adoración, si por se quiere, supuesto, ¿no? por eso te digo, además, el personaje es bien curioso, es bien interesante que esto se haya dado así, porque se ve claramente como una persona con sotana, con vestimentas o con una clara connotación de autoridad y de poder, puede hacer uso de esa posición para, pues, aprovecharse de alguien que en ese sentido se encuentra. Tú sabes que eso también fue articulado por muchos medios en muchos países con los abusos que han sido denunciados a nivel de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde uno se pregunta cuál es la responsabilidad del padre o de la madre o del representante de esas criaturas frente a esos hechos. Claro, bueno, nosotros siempre hemos tratado, intentado de hacerle llegar a los padres herramientas con respecto a cómo hacer, no solo para darme cuenta yo de si mi hijo está en peligro, sino incluso tratar de que él identifique cuando puede estar en una situación de peligro, porque los niños, los adolescentes, desde la inocencia, desde quizás el no saber, el no La falta poder de malicia. percibir exactamente las situaciones de riesgo, y por supuesto ves a una figura que me sonríe, que se supone que me trata bien, que además eso es de paz, de armonía, Sí, de que me quiere. que es sublime. Entonces yo puedo ceder ante eso. Es importante que los niños empiecen a identificar. Fíjate que en la próxima parte quiero, Rosa, que nos ayudes a los padres, a los abuelos, a los adultos, a los que acompañamos a los niños, a identificar Claro. cuáles pudieran ser esas señales que mandan los niños, a veces inclusive de manera inconsciente, Claro. de que algo no está bien y que tenemos definitivamente los adultos que tomar cartas en el asunto. Así es. Enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando acerca de la vulnerabilidad de nuestros niños. Esto a propósito del escandalazo que se armó a nivel mundial con el video que todos pudimos ver y algunos sentimos hasta náuseas cuando lo vimos, del Dalai Lama con un menor de edad. Nos acompaña en el estudio Rosa Pellegrino, psicólogo, trabaja fundamentalmente con niños, y preguntaba yo, Rosa, en medio de esa vulnerabilidad de los niños, a veces no ven la malicia en un gesto que pudiera en el comienzo ser
cuasi insignificante, pero si no se detiene a tiempo puede llevar a circunstancias mucho más complejas. ¿Cómo los adultos, los padres, los tíos, los abuelos, los representantes de esos niños podemos detectar las señales tempranas de que algo está sucediendo? Bueno, cuando un niño se encuentra en una situación como esta, en donde puede haber un posible abuso, donde se dan las bases para que esto ocurra en el futuro, ellos van a empezar a expresar ciertas señales, pero sobre todo, Giovanna, esto tiene que empezar a hacerse si anteriormente los padres se han ocupado de hablar con los niños acerca de situaciones como esta. Es decir, lo más probable es que si yo con mi hijo he podido trabajar, por ejemplo, que él empiece a identificar situaciones como, bueno, conocer su cuerpo, por ejemplo. Cuando yo con mi hijo, que yo sé que a veces pueden ser situaciones incómodas, sí, que a lo mejor muchos padres buscan ver cómo se habla ese tema o cómo lo abordo, pero es importante porque en la medida en la que el niño sepa cuáles son las zonas, las maneras, los lugares, las personas y los momentos. ¿A qué edad hay que empezar a hablar de esos temas? Bueno, todo eso depende porque los niños pueden entender temas que nosotros creemos que pueden ser complejos desde temprana edad. Todo depende del lenguaje que se utilice y la información que tiene que ser apropiada y proporcionada para la edad. Pero desde que los niños son pequeños uno puede empezar a decirles, por ejemplo, que, no sé, la maestra o el maestro en el colegio no puede acompañarlos, por ejemplo, al baño o verlos si se están desvistiendo o tocarlos o cualquier cosa que ellos por ser niños no van a saber de manera intuitiva quizás, pero eso es trabajo nuestro como padres hacerse ¿Y no saber? es más bien despertarle un poco la malicia al niño? Que el niño comience a preguntarse, bueno, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué tiene de particular que yo me cambie de ropa? Todos se cambian de ropa. Claro, pero es que no tiene nada de malo que se lo pregunte y ahí está el detalle. Es decir, mientras el niño, la idea no es meter a ese niño en una burbuja, claro, ¿sí? Porque este tipo de cosas en el mundo existen. Entonces, yo no voy a poder proteger al niño de esto por el resto de la vida. Es más, podré protegerlo y podré querer protegerlo cuando es pequeño, pero a veces no lo voy a poder hacer. Claro. Porque, bueno, las personas que buscan ejercer estos actos pueden estar en cualquier lado y como lo hemos dicho, pueden estar al lado, claro, en la casa. Es que no siempre un abusador va a tener cachos, va a estar en una cosa oscura. No. Un abusador puede estar en cualquier contexto y yo misma como adulto puedo no saberlo identificar. Así es. Entonces, que yo pueda con mi niño, como te digo, entendiendo que tiene que ser con el lenguaje que él puede manejar, sin detallar cosas que él no va a poder asimilar, desde lo que él necesita saber, alertarlo acerca de quiénes pueden aproximarse a él, de qué manera, de qué forma, que todo me lo tiene que poder comunicar a mí, es decir, trabajar un ambiente de confianza con él es fundamental porque es mi herramienta para protegerlo. Claro. O sea, por ahí hay que empezar. Claro, ¿Sí? claro, es así. ¿Es conveniente darle a los niños este tipo de información en el aula de clases? Depende de cómo se haga. Nosotros siempre recomendamos que el tema de la salud sexual tiene que ser un asunto de importancia, tiene que llevarse a cabo, pero también tiene que hacerse con muchísima conciencia y con muchísimo control de lo que uno va a decir y cómo lo vas a decir. Por supuesto que la educación sexual tiene que darse en ambientes escolares, en ambientes familiares, por supuesto, es fundamental. Es decir, la educación sexual no es un asunto del colegio solamente o de la casa solamente. Es algo en lo que ambos roles, es decir, docentes, padres, familiares, etcétera, tienen que trabajar engranados. ¿Sí? Fíjate que en otros tiempos, tú y yo pertenecemos a generaciones diferentes, pero en mi época, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio, nosotros no nos daban este tipo de cosas, por lo menos en educación primaria, nosotros no veíamos este tipo de cosas y este tipo de informaciones, este tipo de incidentes eran muy poco comentados. Así es. A lo mejor no es porque no se daban, sino simplemente porque no se comentaban, no existían redes sociales. Sí, y hasta cierto punto estaba también como bastante normalizado ciertos aspectos, es decir, que de pronto eso... es decir, por ejemplo, si tú te fijas en las dinámicas familiares, por ejemplo, uno podía ver de pronto cosas que ahorita no se ven, como un señor de, no sé, 60 años casándose o de 40, casándose con una muchachita de 13. Y esas eran cosas que eran normales, por ejemplo, los abuelos de uno, ¿no? O bisabuelos, podían tener esa dinámica que al sol de hoy uno dice, eso es ilegal. Este es un hombre de 40 años casándose con una niña de 13, esto no puede ocurrir. Claro. Entonces, esas son cosas que se han ido de alguna manera superando. Exacto, y entendiendo, hemos podido como ir concientizando la gravedad, ¿no? En estos tiempos de tantas migraciones en el mundo,
Hay, digamos, aspectos culturales como el mutilar a las niñas, por ejemplo, en algunos países árabes, cosa que no se acostumbra ni se estila y es hasta un delito en los países occidentales. Cuando esa familia migra de un país donde eso se hace, donde culturalmente inclusive hay que hacerlo, la cultura manda hacerlo, la religión manda hacerlo, pero ellos viajan y se radican o se residencian, por ejemplo, en Nueva York. ¿Hay algo que los proteja para ellos seguir practicando eso en otras latitudes, como por ejemplo Nueva York? Mira, más bien lo que yo quiero de alguna manera precisar es que ahí se está hablando de, por ejemplo, mutilación genital femenina, por ejemplo. Y cuando esas cosas ocurren, generalmente pasa que las niñas o las adolescentes son sometidas a eso. Es decir, es algo tan culturalmente no se les da arraigado. la opción de negarse. Exactamente, no se les da la opción. Y allí es donde uno, desde la protección de los derechos humanos, la defensa de todo lo que tiene que ver con el bienestar y la salud de los niños, niñas y adolescentes, decimos que eso no puede suceder, que nadie, llámese madre, padre, ningún tipo de figura religiosa, puede decidir sobre el cuerpo de ninguna persona y menos de una niña o un adolescente que no ha accedido, al menos no con plena conciencia de un acto como ese. Así es. Mis conclusiones sobre este tema. Gracias, Rosa. Definitivamente los niños tienen tantos derechos humanos como los adultos. Los derechos humanos no discriminan en la edad de la persona, del ser humano. Los derechos humanos tienen como una de sus características fundamentales su carácter absolutamente universal. Ello quiere decir que se deben honrar, respetar y promover en todas partes del mundo y ante cualquier ser humano, independientemente de la edad que tenga. Es más, según el derecho internacional público, no es estrictamente necesario que los estados incorporen en su propia legislación todo lo relativo con las obligaciones de ese estado en materia de derechos humanos. Los derechos humanos, las obligaciones en materia de derechos humanos son de obligatorio acatamiento, valga la redundancia, para los estados independientemente de su voluntad. Será hasta una próxima entrega desde aquí.